Buenos días, ingeniero Casado Santiago. Mi nombre es Cristian Chisak, soy estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, de la carrera de biotecnología del primer semestre. El día de hoy les voy a hablar sobre mi sistema termodinámico. Mi sistema termodinámico escogido fue el ácido cítrico, en el cual a continuación les voy a explicar lo que son sus respectivos datos. Tenemos lo que son sus individualidades, la estructura del ácido cítrico, que es esta de acá. Tenemos su nombre químico, que es el ácido 2-hidroxi 1,2,3 propano tricarboxílico. Tenemos su fórmula molecular, C6H87. Tenemos lo que es su punto de fusión de 448 grados Kelvin. Tenemos su densidad de 1.665 gramos en 3 centímetros cúbicos. Tenemos su masa molar de 193.13 gramos mol. Tenemos su temperatura y presión. Tenemos la que es la temperatura de fusión, que sería transformada a Kelvin 433.9 Kelvin. Tenemos su temperatura en descomposición, que sería desde los 476 a 495 Kelvin. Tenemos su temperatura ambiente, que son de los 25 grados centígrados, que en Kelvin son 298 Kelvin. Tenemos su estado físico, que es sólido, cristalino blanco. Tenemos su punto crítico, que es de 448.15 Kelvin. Tenemos su presión y temperatura a trabajar, que sus temperaturas son de 320 Kelvin y 400 Kelvin. Y las presiones, que serían de 0.524 atmósferas, 0.656 atmósferas, 0.328 atmósferas. Tenemos aquí lo que es el diagrama de fases de presión-temperatura, en la cual nos dice que se puede apreciar las tres fases, sólido, líquido y gas, según sus condiciones, curvas de equilibrio, fusión, vaporización y sublimación, punto triple, que es el de acá, que coexisten los tres estados, punto crítico, el fin de la curva, líquido, gas, fluido supercrítico, que es esta de acá. Tenemos sólido, líquido y gas, lo que es su respectiva presión en atmósferas y su temperatura en Kelvin, que son las tres fases de ácido cítrico. Tenemos lo que es acá el proceso isocórico del punto 1 al punto 2. Tenemos lo que son sus datos para su cálculo, que sería su punto 1, estado inicial de fase gaseosa, temperatura de 320 Kelvin, su presión de una atmósfera, su volumen de 5 litros, su cantidad de sustancia, que es el número de moles, que es igual a 0.1 mol. Tenemos su proceso, que es el proceso del punto 1 al punto 2, llamado isocórico, la ecuación de gases ideales, ecuación térmica de gas ideal, perdón, que sería esta de acá, P igual a presión igual a número de moles por la constante R y la temperatura sobre volumen. Tenemos lo que son temperatura final de 400 Kelvin, su volumen constante de 5 litros, su presión final, que no se sabe. Si realiza los respectivos cálculos, que sería presión final, se reemplaza valores, 0.1 mol, que sería la N, número de moles, 0.1 mol por 0.082, que sería la constante R, por 400 Kelvin temperatura, y 5 litros, que es el volumen. Y nos da el resultado de acá, que sería la presión final, de 0.656 atmósferas. Tenemos aquí su diagrama, en el cual es un diagrama de presión-temperatura, donde dice que atmósferas Kelvin, volumen de 5 litros, 0.656 atmósferas, del punto 1 al punto 2, isocórico. Tenemos 320 Kelvin y una atmósfera. Tenemos el volumen del gas, no cambia, 5 litros. Como el volumen es constante, al aumentar la temperatura de 320 a 400 Kelvin, la presión también sube a 0.524 atmósferas a 0.656 atmósferas. En la gráfica de presión-temperatura, esto se ve como una línea vertical, que es esta línea de color azul de acá, del punto 1 al punto 2. Tenemos el proceso isotermo del punto 2 al punto 3, que usamos la ecuación de Van der Waals, que es esta de acá, que sería la presión más la constante A y el número de moles al cuadrado, volumen al cuadrado, por volumen por número de moles, por la constante B es igual al número de moles por la constante R y su respectiva temperatura. En este caso son 400 Kelvin. Las constantes a 3.59 atmósferas por litro al cuadrado sobre mol al cuadrado. Constante B de 0.0427 litros sobre mol y el volumen de 10 litros. Tenemos su respectivo proceso, en el cual a la ecuación de Van der Waals se le realiza un despeje de lo que está multiplicando. Aquí pasa a dividir, esto que está sumando pasa a restar. Y tenemos la fórmula de acá, en la cual solo se reemplaza valores, que es n 0.1 mol, que serían números de moles,
R, la constante R, la temperatura de 400 Kelvin, volumen de 10 litros, la N de moles, 0.01 mol, la constante B de 0.0427, menos 359, que es la constante A, 3.59, atmósferas por litros cuadrados sobre mol al cuadrado, 0.1 moles sobre 10 litros al cuadrado. Esto nos da como presión de 0.327 atmósferas. Y esto lo podemos ubicar en el diagrama, su respectivo diagrama, que es el de acá, que es del punto 2 al punto 3, 400 Kelvin, de 0.656 atmósferas, 400 Kelvin a 0.327 atmósferas, de 2 a 3, que sería el isotérmico. Atmósferas y Kelvin. Tenemos que nos dice, la temperatura se mantiene constante en 400 Kelvin durante el proceso, la presión del gas baja de 0.656 atmósferas a 0.328 atmósferas. La gráfica presión-temperatura, esto se representa como una línea horizontal porque la temperatura no cambia. En este caso es esta de color verde. Tenemos lo que es el proceso cíclico del punto 3 al punto 1. Tenemos lo que son datos, que nos dice virial cíclico, fase gaseosa, ecuación virial, que sería presión-volumen sobre la constante R por temperatura, 1 más constante B por temperatura sobre volumen, más constante por temperatura sobre volumen al cuadrado. Tenemos la cantidad de sustancia, que es el número de moles de 0.1 mol, volumen de 10 litros y 5 litros que se va a usar, temperatura de 400 Kelvin y 320 Kelvin, constante de gas, que es R igual a 0.082 átomos por litros sobre mol por Kelvin. Tenemos su coeficiente, que es el B, que lo vamos a reemplazar acá, de menos 0.029 litros sobre mol. Tenemos la constante C, que es 0.00065 litros al cuadrado sobre mol al cuadrado. Tenemos el proceso, que ya es un simple reemplazo de esta fórmula con los valores ya dados, que sería la presión 3, inicio virial, en la cual reemplazamos valores 0.1 mol, 0.082 átomos por litro sobre mol por Kelvin, por 400 Kelvin, que es la temperatura, y los 10 litros, que es el volumen. 1 más menos 0.029 litros, que es la constante B, litros sobre mol, sobre los 10 litros, más 0.00065 litros al cuadrado sobre mol al cuadrado, que es la constante C, sobre los 10 litros al cuadrado, que son los 100 litros. Y nos da como punto 3, 0.327 atmósferas o 3.271 atmósferas. Tenemos el punto 1, que es el final de la virial, o que es igual, reemplace de fórmulas, reemplazamos lo mismo que acá arriba, solo que aquí varía la temperatura de 400 a 320, porque es desde donde empezamos. Los 10 litros ya no son, son 5 litros. Igual aquí pasa todo, los 10 litros ya no son 10 litros, son 5. Los 100 ya no son, los 5 se eleva al cuadrado y nos da 25 litros. Y nos da como presión de 0.5217 atmósferas o 0.521 atmósferas. Tenemos su diagrama, en la cual tenemos aquí el ciclo de 400 Kelvin, temperatura constante, baja a 320 y otra vez vuelve a subir, y así sucesivamente. Nos dice que el gas regresa al punto inicial cerrando el ciclo usando la ecuación virial, que considera el comportamiento real del gas. La gráfica presión-temperatura, esta parte se dibuja como una curva descendiente que conecta los puntos finales con los procesos anteriores. Y listo. Tenemos el intercambio de calor y trabajo, en la cual tenemos aquí su respectivo diagrama, que nos dice el proceso 1, el proceso 2, isocórico, volumen constante, no hay trabajo, temperatura aumenta, el sistema absorbe el calor del entorno, y flecha entrante del calor, que es esta de aquí, entra el calor. Tenemos lo que es diagrama, en el de arriba, proceso 2 al 3, isotermo, Van der Waals, temperatura constante, el sistema se expande, realiza trabajo sobre el entorno para mantener la temperatura, absorbe el calor, la flecha entrante de calor y la flecha saliente de trabajo. Aquí color verde, flecha entrante, flecha saliente de entrante calor, saliente de trabajo. Proceso 3, 1 virial, temperatura disminuye, volumen reduce. El entorno realizado por el trabajo sobre el sistema. El entorno realiza trabajo sobre el sistema libera calor al entorno, flecha saliente de calor y flecha entrante de trabajo, flecha saliente de calor y flecha entrante de trabajo. Y bueno, este es mi sistema termodinámico. Muchas gracias.